Muy buenos días, jóvenes. Soy el maestro José Enrique Mota. Seré su docente durante todo el proceso de formación a lo largo de todo el segundo ciclo. Bien, luego de presentarme formalmente, es momento de que nosotros iniciemos el primer tema de nuestra asignatura. La semana pasada les dejé o les asigné una pequeña clase para que la vayan resumiendo a modo sencillo, para que más o menos tengan el conocimiento sobre de qué tema vamos a tratar el día de hoy. Entonces, puntualizando, como ustedes están viendo en el título, el tema que hoy trataremos será el de los números enteros. No trataremos temas tan profundos, que pienso que solamente trataremos lo prudente, que abarca desde el concepto, su aplicación y los tipos de números decimales. Bien, los números decimales es el primer tema, la primera unidad con la que nosotros vamos a tratar, y es bastante sencilla. Con lo primero que nosotros tenemos que trabajar o tenemos que entender a simples rasgos es el concepto propio de número decimal. Si leemos bien, dice que un número decimal es un número que posee una parte entera y una parte, valga la redundancia, decimal, separadas por una coma decimal. Ojo con esta partecita porque en algunos libros de texto se utiliza una coma, pero en otros libros de texto se utiliza un punto. Para fines prácticos, la coma y el punto en el contexto netamente matemático significa lo mismo o tiene la misma aplicación. Entonces, aquí podemos ver una imagen donde se ejemplifica de manera clara varios tipos de decimales. ¿Cómo yo puedo nombrar un decimal? Sencillo, yo menciono primero la parte entera, que es la que siempre se va a encontrar delante. Luego menciono el signo de puntuación que va a tener. Si tiene una coma, se menciona la coma. Si tiene un punto, se menciona un punto. Y luego la parte decimal. Por ejemplo, este valor aquí sería 2,5. La parte entera, el signo de puntuación con el cual se encuentra escrito, y luego la parte decimal. Lo mismo, 4,02. Por ejemplo, 1,3. 5,8. Y así sucesivamente. Se menciona la parte entera, luego el signo y por último la parte decimal. Por ejemplo, sería 82, que es la parte entera, 79. Tan sencillo como eso. Si tuviese un punto, sería 82,79. Bien. Por ejemplo, se aplica la misma regla, 6,186. Bien, no hay nada de dificultoso en esa parte. Les recuerdo la regla. Primero menciono la parte entera, luego menciono el signo de puntuación, ya sea un coma que esté utilizando o ya sea un punto, y por último menciono la parte decimal, 82,79, 93,708. Bien, parte entera primero, luego el signo de puntuación y luego la parte decimal. Bien, así creo que no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, es lo más sencillo. Bien, aquí podemos ver la estructura de forma más detallada. Bien, entonces la parte entera siempre se va a encontrar a la izquierda del signo de puntuación. Por ejemplo, el signo de puntuación en este caso es la coma que estamos utilizando. Entonces, todo lo que esté hacia la izquierda me forma la parte entera del decimal. O sea, esta es la partecita que tiene más valor, más peso dentro del decimal. Luego viene el signo de puntuación, que es lo que se encarga de delimitar una parte y la otra. Y luego tenemos esta parte que está a la izquierda, a la derecha del signo de puntuación, que es la parte decimal. Le coloqué esta imagen para que vean el paralelismo entre un número decimal y otro número decimal. Aquí la parte entera, ¿cuánto vale? Bueno, aquí vale 3, aquí vale 7. La parte decimal, aquí vale 48 y aquí vale 653.
Bien, básicamente la misma estructura en todos los decimales. Una parte entera, una parte decimal y como barrera o frontera divisoria, como usted quiera llamarle, la coma. Bien, entonces, vamos a ver los ejemplos cotidianos de los números decimales. Muchos estudiantes se preguntan en qué les sirve la matemática en la vida diaria. Pues fíjese, los números decimales se puede decir que son los números por excelencia de la vida diaria, debido a su amplia gama de aplicaciones en cualquier aspecto de nuestra vida. Y no hay que ir muy lejos. En cualquier supermercado, tienda por departamento, incluso la gasolina, todos se expresan valores decimales. Por ejemplo, 9,99, o sea, $9.99. Aquí, por ejemplo, también en los alimentos, 39,90. Mírense, ahí sí ya empiezan a usar el punto. Bien, pero les recuerdo que para fines prácticos, el punto y la coma viene siendo lo mismo. 24,90, $15.50. Bien, como nosotros estamos en República Dominicana, nuestro sistema monetario no admite los centavos del peso, pero en Estados Unidos y en gran parte de Europa sí cuentan con ese sistema, donde sí se pueden ver las cosas de forma más habitual, más clara. Pero de todas maneras, en cualquier tienda de supermercado, básicamente, se puede encontrar, contrastar los números decimales. 5,50, 49 4,99, 69,90, etc. Bien. Bien, entonces esa es la parte o sea, la forma más fácil de poder identificar a simple vista. También la temperatura en muchos casos, aunque no es tan habitual, siempre se acostumbra a darla con valores enteros, pero en muchos casos la temperatura sirve en gran medida o se vale de números decimales. Por ejemplo, aquí 36,2 grados Celsius. Bien, entonces, cifras decimales. Esta parte es bastante interesante y hay que prestarle bastante atención. Bien, resulta que luego del punto o luego de la coma, como usted quiera ver, en este caso estamos usando el punto, hay varios espacios. Esos espacios denotan la cantidad de cifras decimales que tengamos. Repito, la cantidad que vayan después del punto o en algunos libros de texto después de la coma son las que me van a denotar cuáles son mis cifras decimales. En este caso, en el primer valor yo tengo 5,8. Dado que después del punto solamente hay una cifra, yo voy a tener una cifra decimal. Ojo, no confundir valor de la cifra con la cantidad de cifra. Yo solamente estoy buscando la cantidad. Bien, aquí hay 3 lugares después del punto. Tengo un número que es 985, que me ocupan 3 cifras decimales. Y aquí tengo un 0,27, sabiendo o observando que después del punto tengo 2 lugares decimales o 2 cifras decimales. Bien, entonces esa partecita también es bastante interesante. Deben de aprenderla más o menos y deben de dominarla. Bien, tipos de decimales. Aquí llegamos a una parte bastante interesante, ya que los números decimales per se necesitan una clasificación. O sea, necesitamos agrupar los valores decimales en varios grupos. El primer grupo en los cuales se dividen los decimales son los decimales exactos. Bien, su nombre se lo está indicando. La palabra exacto es que es todo a lo justo, o sea, no es nada que se pase. Entonces, si leemos la definición, dice que son los que tienen un número finito de decimales. En este caso, usted se estará preguntando qué significa esa palabra finito. Muchos ya la saben. Finito es que tiene un número que es terminal. O sea, no es un número que se extiende hacia el infinito, sino que es un número a lo justo. Por ejemplo, 7,8, 0,75 y 20,1.
fíjese que todos esos decimales que nosotros colocamos ahí de ejemplo son básicamente exactos, porque esto tiene 7 partes enteras y 8 partes decimal, no posee más de ahí. Bien, lo propio aquí, 0 partes enteras, pero 75 partes decimales. Y aquí 20 partes enteras y solamente una sola parte decimal. Entonces, si aquí dijimos que los decimales exactos son finitos, significa, profesor, que debe de haber otra categoría donde sí sean infinitos. Bueno, ahí sí la han pegado. Entonces, decimales periódicos. Ojo aquí. Los decimales periódicos, propiamente dicho, se subdividen en 2 tipos. Bien, si leemos aquí la parte que les coloqué en rojo, son los que tienen un número o valor numérico infinito de decimales. O sea, son decimales que usted lo enumera y no tiene fin. No tienen una parte donde se vaya a acabar y por lo tanto se consideran periódicos. Note que la parte periódico no es a lo que estamos acostumbrados. Periódico significa que tiene una serie de repetición. O sea, los decimales periódicos tienen un valor que se repite hasta el infinito. Entonces, la primera clasificación dentro de los decimales periódicos son los decimales periódicos puros, ¿cierto? Decimales periódicos puros. Un decimal periódico puro, según lo que dice aquí, señores, es un decimal que posee en la parte decimal un número que se repite indefinidamente, tal cual le mencioné anteriormente. Los decimales periódicos puros son decimales que la parte decimal se repite hasta el infinito, no la parte entera, solamente la parte decimal. Bien. Este número que se repite se denomina periodo. Bien, entonces vamos a ilustrar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el decimal 0,77777 y sigue así hasta el infinito. Bien, 0 punto o 0, en ese caso, 7777777, todos los 7 del mundo. Sin embargo, yo obviamente no voy a escribir todos los 7 del mundo. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a colocar la parte entera, que si usted se fija es 0, ¿cierto? Voy a colocar el signo de puntuación, que si usted se fija, en este caso es la coma, mírelo aquí y mírelo aquí. Y en vez de yo colocar todos esos 7 hasta el infinito, yo voy a colocar un 7 y arriba voy a colocarle una pequeña rayita. En algunos libros usan una rayita. En esta imagen o en algunos otros libros de texto, la rayita es un poco curva. Bien, pero denota lo mismo. ¿Qué denota esa rayita? Que el 7 en este caso es el periodo que se repite infinitas veces. Bien, lo propio aquí. 0 punto o 0, perdón, 24, 24, 24, 24, 24, 24 y sigue así hasta el infinito. Como obviamente no vamos a colocar 24 infinito, obviamente yo voy a colocarlo de la siguiente manera. 0 punto o 0, en este caso 0, que es lo que tengo aquí, pero yo voy a colocar el 24 y arriba le voy a colocar la rayita. Y usted se estará preguntando, profesor, ¿y dónde está la dichosa rayita? Bueno, esta imagen yo la tomé de Google, parece que no la colocaron, pero haga como que ahí está una rayita. Vamos a colocarla la dichosa rayita. Bien, más o menos así. Y ahí tiene la rayita. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que, lógicamente, el 24 es el periodo de esa cantidad. Bien, lo que significa que el 24 es el que se repite infinitamente.
Mire y analice que con esta forma de escritura ya esta partecita aquí sale sobrando. Porque si yo veo ese decimal a primera vista y me pregunto, ¿y cuál será la parte que se repite hasta el infinito? Bueno, ya yo sé que es el 24. Entonces, yo colocaría todo esto normal y solamente tendría que repetir la secuencia de 24 hacia el infinito. Lo propio aquí tuvimos el mismo problema. Si usted se fija, 0 punto, la parte normal. Déjame conseguir la pluma. Si usted se fija, 0 punto o 0, perdón, es la parte entera. Mire que se coloca aquí de forma normal. Y tengo 1, 5, 0, que se repite. 1, 5, 0, otra vez. 1, 5, 0, otra vez. Y la secuencia seguirá 1, 5, 0, 1, 5, 0 hasta el infinito. Entonces, ¿qué le tengo que pasar? Bueno, yo coloco aquí mi 150, que es lo que yo veo que se repite, y lo subrayo solamente. Le pongo la flechita que, imagínense, esto es en vivo, la propia imagen no traía. Pero básicamente es así. Los números periódicos puros se representan por eso. Tiene que tener esa pequeña rayita ahí. Bien. Entonces, muy importante esta parte. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Por ejemplo, dice complete. Entonces, en esta tablita yo estoy viendo varios decimales. Si me fijo, todos son decimales periódicos puros porque tienen la parte entera y su correspondiente patrón de repetición. Entonces me preguntan que a cada decimal le tengo que colocar cuánto vale la parte entera y cuánto vale el periodo. Entonces esto va a ser bastante sencillo. Esto no es nada del otro mundo. Me fijo, bueno, en este decimal que yo tengo aquí, recuerdo que la parte entera es la que está antes o a la izquierda del punto. Si me fijo aquí, el único número que tengo a la izquierda es el 1. Y es el que coloco aquí. Entonces, ¿cuál sería el periodo de repetición? O sea, el número que se repite infinitas veces. Bueno, aquí veo que es el 3. Entonces yo lo coloco. Y ya yo tengo identificada la parte entera, 1, periodo 3. Y ahí terminé. Bien. Lo propio con este. Parte entera, la que está antes del punto. Si me fijo aquí, son 25. ¿Cierto? Y la parte de repetición o la parte que se repite infinitas veces son, si me fijo, la rayita me cubre el 1, el 3 y el 5. Lo que significa que el 1, el 3 y el 5 se repiten hasta el infinito. Entonces, esas son las partes que yo voy a colocar. Bien. Lo propio aquí, parte entera, la que está antes del punto. Antes del punto yo visualizo que hay un 0 y eso es lo que yo coloco aquí. Bien, después del punto veo que la rayita me cubre al 2 y al 5. Significa que el 2 y el 5 son la parte periódica. Y ahí terminamos. Por último, veo este que está un poquito grande, un poquito amplio, pero no importa. Antes del punto veo que tengo 1234. Pues entonces eso es lo que yo voy a colocar aquí. El 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, 1234. Ahora bien, parte periódica. Bueno, la parte periódica es todo lo que está debajo de mi línea. La línea que me denota el periodo. En este caso es 6, 7, 5, 8 y esos son los valores que yo voy a colocar. El 6, el 7, el 5 y el 8. Bien, lo que me denota que 6758 va a ser un valor que se va a repetir constantemente. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si tiene alguna pregunta, dele para atrás a esta partecita porque creo que se ha explicado bastante bien. Entonces, vamos con la segunda clasificación y creo que son los decimales más interesantes. Entonces,
Si analizamos, hablamos de decimales puros, periódico puro, de decimales exactos. Ahora vamos a ver la combinación de un puro con un exacto. Y por eso es que se llaman decimales periódicos mixtos. La palabra mixta hace referencia a que es una combinación. Pero usted se estará preguntando, profesor, ¿combinación de qué y qué? Bueno, yo voy a tener en este decimal una parte entera, que es esta que está aquí, siempre se coloca aquí, ¿cierto? Una parte periódica, mírela aquí, tanto que se repite, 3, 3, 3, 3, 3, hasta el infinito, pero voy a tener una parte antes del periodo de repetición que va a ser finita. Si usted se fija, en este caso va a ser el 25. Bien, entonces un decimal periódico mixto, si leemos aquí la definición, es un decimal que en la parte decimal, o sea, después de la coma, después del punto, contiene un valor finito. Ese valor finito se llama anteperiodo. ¿Por qué se llama anteperiodo? Porque va antes de la secuencia o periodo de repetición. Seguido de un número que se repite infinitas veces, periodo. Entonces, si usted se fija, parte entera, anteperiodo, porque veo que 25 solamente es 25, no se repite hasta el infinito, y el 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, que va hacia el infinito. Entonces, aquí en la imagen creo que lo pueden ver de manera más sencilla. La parte entera, que es este 12 que se encuentra aquí, ¿cierto? El anteperiodo, que es el 25, que es finito, y el 3, que mire que tiene su rayita ahí arriba, lo cual denota que se repite hacia el infinito. Bien, entonces, dicho sea eso, es bueno que veamos, la forma de escritura. Por ejemplo, yo voy a tener este decimal que tengo aquí. Si usted se fija, empieza aquí en 1 como la parte entera. Déjeme dibujarle esta pequeña flechita. Ok, entonces, si usted se fija, empieza en el 1. Ahora bien, si usted se fija, después del punto, después de la coma, yo tengo un 3. Pero luego del 3 veo que tengo 18, 18, 18, punto, 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 punto. ¿Qué significa eso? Que el 1 es la parte entera, mírela aquí. El 3, que está antes del periodo de repetición, es la parte anteperiódica. Y el 1, 8, o sea, 18, que se repite infinitas veces, es la parte periódica. Y se escribe de la siguiente manera. Usted va a colocar, déjeme buscar el puntero láser, va a colocar su parte entera normal. Mírela ahí donde está. Va a colocar el punto o la coma o cualquiera de esos dos signos de puntuación. Va a colocar el anteperiodo, importantísimo. Anteperiodo se coloca igual. Y el 18, 18, 18, en vez de yo ponerme a escribir todo eso en secuencia, coloco el 18 y arriba su rayita. Bien, esa es la forma en sentido general de yo poder trabajar o poder escribir un número Entonces, periódico mixto. Vamos a trabajar de la misma manera. El ejemplo dice que complete. Yo lo voy a hacer de la misma manera. Dice claramente parte entera, anteperiodo y periodo. Y me dan 4 decimales. Entonces, la parte entera, no se pierdan en eso, es la que está antes del punto. En este caso, si usted se fija, es 78. Bien, con eso no hay perdedera. Entonces, ¿qué valor está antes de la serie de repetición? Bueno, yo me fijo. La serie de repetición abarca el 5 y el 6. ¿Qué número está antes? El 4. Pues entonces ese es el anteperiodo. Y la serie de repetición, lo dijimos ahora mismo,
es esa rayita que me dice que 5 y 6 son los valores que se repiten y yo lo voy a colocar exactamente así, 5 y 6. Y ahí terminé, ya di toda la información necesaria. Bien, en este, lo mismo, señor, en el de abajo. El número que va antes del punto es la parte entera. Me fijo, mi periodo de repetición, o sea, donde está la rayita, es el 7. Si quiero lo puedo ir colocando. ¿Y qué número está antes de mi periodo de repetición? Me fijo que hay un 5 y hay un 4. Y ese es mi anteperiodo. Y ahí terminé. Ya di mi información. Parte entera 1, anteperiodo 54 y periodo 7. Bien. Entonces, casi estamos terminando. Si me fijo aquí, aquí no le di la rayita. Ojo con esa parte. Parte entera siempre está antes del punto. Me fijo que es 34. ¿Cierto? Ahora, ¿qué número está antes de que empiece la secuencia de repetición? Me fijo que la secuencia de repetición empiece en 7, porque me fijo que después de ahí va 7, 7, 7, 7, 7. Si quiero lo puedo colocar como 7, periodo. Y antes de que empiece esa secuencia, tengo un valor que es el 56. Bien, y ya ahí terminamos. Por último, 2.54, 23, 23, 23, 23. Parte entera, la que está antes del punto, 2, eso no hay perdedera. Veo que lo que siempre se repite es 23, 23, 23, 23. Entonces, ese es el periodo. Y lo que va antes de que se inicie ese periodo de repetición, veo que es un 54. Y ahí podemos decir que concluimos formalmente con nuestra clase del día de hoy. Si hay alguna duda, no duden en repetirla cuantas veces ustedes deseen. Bien, soy José Enrique Mota, su maestro de segundo ciclo. Si alguien tiene alguna duda, la puede hacer ahora. El que no, no dude en contactarme. Bien,